buenas noches, bienvenidos a 2021. Vamos a tener en esta oportunidad un debate interesantísimo porque son dos posturas del debate tan polarizado respecto a la economía. Hemos escuchado las propuestas económicas de uno de otro lado, las que hacen más ruido, las que más asustan, a pesar de tener un espíritu reivindicativo, son las de Pedro Castillo, porque habla de las AFPs, habla de revisar los TLCs, de prohibir las importaciones. Preocupan más. Keiko Fujimori habla de eliminar el impuesto selectivo al consumo, de perdonar multas, en fin. Hemos invitado a dos personas de distintas orillas políticas para que nos aclaren, para que le pongan faros, luces a estos elementos que se están discutiendo y que deben ser entendidos por toda la población, sobre todo para llegar mejor informados al momento de votar el próximo 6 de junio. Le damos la bienvenida a Farid Matuk, el jefe del plan de gobierno del Frente Amplio, un aliado oficial de Perú Libre, y a Pablo Bustamante, él es director de Lampadia, es un medio de comunicación donde postula sus opiniones de manera bastante clara. Muchísimas gracias a ambos por estar acá. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Primero, ¿cómo hacemos? ¿Con quién empiezo? Bueno, hablemos de la AFP, empecemos con el señor Bustamante porque a él le debe haber preocupado más el tema de la AFP postulado por el candidato Pedro Castillo en las plazas, ¿no? En estos mítines, donde habla de eliminar las AFPs, pero después se modula y dice que va a reformar el Sistema Nacional de Pensiones. ¿Cuál es su lectura respecto a cómo se está jugando con las AFPs en esta campaña? Señor Bustamante, buenas noches de nuevo. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada yo quiero darle un marco a esto, ¿no? Yo creo que en la historia del Perú nunca ha habido, ¿no?, una propuesta como la de Castillo y Cerrón y compañía, ¿no? Es una propuesta para empobrecer aceleradamente a todos los peruanos y al Perú, ¿no? Tienen un lema que dice, no más pobres en un país rico, en verdad van a haber más pobres en un país pobre. Para empezar, va a desaparecer la clase media. Buena parte de esa clase media es la que está en las AFPs y tienen sus ahorros privados, propios de ellos. Estamos hablando de 4 millones y medio de peruanos y peruanas, para contextualizar. Ok, prosiga. Eso es una barbaridad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Lampadia venimos proponiendo hace años, sin el apoyo de ningún gobierno, incluso sin el apoyo de las propias AFPs, que lo que hay que hacer es universalizar el tema de las AFPs. Y la manera de hacerlo es usando el IGB. Si cada ciudadano desde los 18 años puede canjear parte del IGB que paga, digamos 4 o 5% de los 18, por aportes a sus cuentas individuales, cuando se jubile van a tener una muy buena acumulación para poder jubilarse con un buen nivel de vida, ¿no? Eso tiene varios efectos positivos. Número uno, le das pensión a todos, se universaliza. Ya no necesitas que sea obligatoria, porque ¿quién va a dejar de reclamar un aporte que se lo van a devolver con intereses buenos dentro de un tiempo, ¿no? Y lo otro es que formalizas la economía. Hoy día tenemos con problemas de recaudación tributaria, y estás quitando una porción de IGB al erario y destinándolo a las pensiones. En verdad no le quitas nada, porque de los 18% de IGB que tenemos, el Estado recauda máximo 10%. El resto no existe. El resto está en evasión, exoneraciones, etc. Entonces hay techo para dedicar 4 o 5 puntos a crear un fondo de pensiones. Pero es una reforma, señor Bustamante. Sería una reforma. Igualmente sería una reforma. Claro, esa es una reforma positiva para adelante, para hacer las cosas mejor. A ver, ¿qué piensa el señor Matuk? Lo avanzado. Por otro lado, el rendimiento que han sacado las AFPs para los afiliados es una maravilla. 7-8% promedio por año, por más de 20 años. ¿No? Es un magnífico proceso que hay que potenciarlo y no destruirlo. Pero la propuesta de fuerza, estas que quieren forzar, esta gente de Perú Libre, que en verdad quieren imponer, porque en verdad no proponen, sino amenazan, ¿no?, es destruir todo.
destruir las instituciones desde la Constitución, los tratados de libre comercio. Vamos a hablar, señor Bustamante, vamos a hablar punto por punto. Estamos en la AFP. Por favor, escuchemos al señor Matuk como su contraparte. ¿Qué tiene que decir respecto al tema? Señor Matuk, adelante. Con cronómetro, bueno, sí, para que no se queje. Ya, 5 minutos, ¿no? El diagnóstico inicial que las AFPs es que tenemos un brazo público llamado ONP, un brazo privado llamado AFP. El brazo privado es un oligopolio. Este oligopolio tiene diferencias de precio marginales entre sí y esta debe ser la reforma de fondo. Entonces, lo que se ha propuesto desde el Frente Amplio es de que debe crearse un sistema monolítico de tal manera de que se cobre y se pague de la misma manera en el brazo público y en el brazo privado. No que ahora se aporta distinto en cada uno de los dos casos y se paga distinto en cada uno de los dos casos. Ese es un error que se arrastra desde el 93. O sea, unificarlo. Unificarlo de alguna manera. Para empezar, un error de diseño fue mantener un brazo público y un brazo privado. ¿Y cómo mantener la rentabilidad de las AFP? Ya, pero vamos por partes, vamos por partes. Entonces, este es un primer elemento de diagnóstico. El segundo elemento de diagnóstico es romper el oligopolio y las CTS, que son fondos compulsivos que debe ahorrar una persona en 55 entidades financieras supervisadas por la SBS, también deben poder recibir fondos AFPs. Entonces pasamos de un mercado de 4 jugadores a un mercado de 55 jugadores. En adición a eso, un jugador 56, que sería el brazo público, que puede ser el Banco de los Trabajadores, ONP 2.0, como le quiera llamar. Entonces, la idea de fondo es hacer una reforma en la estructura de mercado que hay. La forma en la que se aporta, yo he puesto por escrito lo que el señor Bustamante ha dicho, lo puse cuando fui candidato en 2020, que una fracción del IGB perfectamente puede ser como un ahorro previsional. Es decir, en vez de dar el RUC, el que pide factura, el que pide boleta, da su DNI y un X porcentaje va a un fondo individual y lo retira a los 65 años. Ahí no es el tema. El tema del fondo es que hay 1 millón de personas mayores de 65 años que no reciben nada y que también deben estar cubiertas. ¿Pensión 65 no ayuda justamente a ese sector tan vulnerable? No alcanza. O sea, el diseño actual de pensión 65 no es universal. Hoy por hoy hay una fracción que recibe por ONP, una fracción que recibe por FP, una fracción que recibe por pensión 65 y 1 millón que no recibe nada. Entonces, el otro tema es que debemos tener un sistema previsional universal. Efectivamente, hay un básico, un mínimo, que es pensión 65, y de acuerdo a la vida laboral de cada quien, que aportó más aquí, allá o acullá, retirará más en el futuro. Pero un eje central en desaparecer las AFPs es desaparecer el oligopolio de las AFPs. Uno de los problemas... ¿Y qué se hace con los ahorros de la gente que ya está en una AFP y que quiere seguir ahorrando en una AFP? Bueno, con esa libertad. Exactamente como las CTS. Usted tiene su CTS en la entidad A y la pasa a la entidad B. Usted está contento con su FP, siga con su FP. Si la Caja Municipal Sutana le ofrece una rentabilidad más atractiva, traslada su fondo a la Caja Municipal Sutana y se acabó. Pero tenemos más jugadores en la cancha. Son jugadores manteniendo el espíritu previsional, ¿no? Eso es indiscutible. Por lo menos en eso hay consenso, ¿no? Por lo menos. Hay un consenso universal que los adultos mayores de 65 años deben tener un ingreso mínimo. Pero guardando pan para mayo, pues. Guardando pan para mayo. Guardando pan para mayo. Tenemos una fracción, el que vende en el semáforo vive de subsistencia. El que vende en el semáforo no tiene cómo guardar pan para mayo. Guarda pan para el día siguiente. Para el que tiene para guardar pan para mayo, lo guardará no en 4 entidades, sino en 55. Eso crea competencia capitalista, convencional y tradicional, cosa que no existe a la fecha. ¿Y Pedro Castillo lo escucha usted? Pedro Castillo, ¿por qué me tendría que escuchar? Porque es su aliado, pues.
Estamos hablando de las AFP, estamos Sí. hablando del vínculo del Frente Amplio con Perú Libre. No, pero es que es interesante escucharlo, pero también es interesante saber si usted va a poder influenciar en Pedro Castillo, en Perú Libre, un eventual gobierno, son sus aliados, entonces es importante también. Mire, lo que yo sé que yo interactúo con el equipo técnico de Perú Libre, conversamos, hablamos, tenemos coincidencias, tenemos diferencias. El señor Castillo, como a usted le consta, está en la campaña de la segunda vuelta. Me refiero Entonces, si va a tener es igual posibilidades de implementar lo que usted dice en un eventual gobierno de Perú Libre. Van a haber posibilidades de implementarlo, de que lo escuchen los técnicos, usted como Bueno, técnico ofrecer sus conocimientos en esa dirección. Mire, lo que yo no le puedo garantizar, esto pasa por una ley del Congreso. Lo que yo no le puedo garantizar es que el Congreso apruebe algo. Vayamos al fondo entonces. Señor Bustamante, ¿qué le responde a estas interesantes observaciones del señor Matúc? Gracias. Acá hay tres opiniones. La del señor Matúc, la del Frente Amplio y la del partido de Castillo, ¿no? Que el señor Matúc coincida conmigo, una propuesta de la Ampadia de hace 5 años para usar parte del IGB, me parece formidable. Efectivamente, yo alguna vez he alabado, ¿no?, al señor Matúc cuando estaba en el INEI, que hizo algunas propuestas interesantes que muchos lo criticaron y yo estaba de acuerdo con él. En ese plano estadístico y esas cosas, él se maneja muy bien. Cuando ha entrado a la política se le ha complicado la vida, haciendo algunas declaraciones creativas que han sido muy criticadas, por supuesto, en las redes y por la sociedad en general. ¿Quién no es criticado? ¿No? En Claro. verdad, lo que está hablando ahora es una disculpa, ¿no? Plantear la disculpa de que pasarían de 5 AFPs a 55 empresas financieras que puedan manejar las pensiones es un tema absolutamente menor, ¿no? La competencia se puede simular incluso cuando hay menos operadores y hay sistemas en las economías de mercado para simular y promover competencia. Yo no creo personalmente que sea buena idea que los bancos hagan pensiones. ¿Por qué? Porque hay una función muy diferente, la pensión de largo plazo, el manejo de las inversiones a las pensiones y los intereses de corto plazo de los bancos, yo creo que son diferentes. Pero esa es una opinión personal. En todo caso, yo no estoy representando. Pero a veces nadie, representan no las corporaciones. Las corporaciones tienen bancos y AFP, ¿no? O sea, hay corporaciones que tienen. Pero insisto en algo. Yo, por supuesto, creo que tiene que haber un sistema único. Si se hace lo de IGB, desaparece la ONP, no tiene ningún sentido. A los que están en la ONP hay que darles el mismo servicio que se darían en las AFPs con un sistema de mercado ampliado, ¿no? Y en cuanto a la edad de 65 años, yo entiendo que Fuerza Popular está recomendando duplicar este monto, mientras se buscan otros esquemas, supongo, ¿no? Quieren duplicar la pensión 65 y quieren incrementar los incluidos en ese programa por 500.000 por año, según ha dicho Lucho Carranza. Sí. Eso me parece muy bien, es una medida muy necesaria en el corto plazo en que nos hemos empobrecido innecesariamente por el pésimo manejo de la pandemia de Vizcarra y compañía. Señor Bustamante. Sí, podemos tener un maravilloso sistema de pensiones con el 4 o 5% de lo que uno paga por IGB desde los 18 años. Si tú depositas 10 soles a los 18 años, se convierten más o menos en 240 soles cuando te jubiles a los 65 años. Algo es algo. Pero hay un tema de fondo también, hay un tema de fondo que es lo que el señor Matúc considera un oligopolio, ¿no? Que es un tema de fondo, es un tema de estas grandes discusiones entre la derecha y la izquierda. ¿Le parece un oligopolio? René, es un sistema absolutamente regulado, inclusive súper regulado, sobre regulado, ¿no? Yo creo que eso no es el problema. Ellos están saliendo por la tangente para tener una justificación bonita que suene bien con, digamos, el ambiente populista, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Lo que los peruanos hoy día no tienen pensión. Solo el 25% de los peruanos tiene pensión, que viene siendo malograda con las cosas que hacen el Congreso sobre las AFPs. Necesitamos que las buenas pensiones sean para el 100% de los trabajadores del Perú. Y no hay otra solución. O universalizamos el sistema de pensiones para todos los peruanos o hemos fracasado. Y lo que ellos proponen no es la universalización del sistema de pensiones. Bueno, por lo menos hay un acuerdo en el tema del IGB.
no podemos seguir hablando solamente de la AFP. Eso piensa el señor Matuk, no lo piensa el Frente Amplio y no lo piensa Perú Pero Libre. podría convencerlos, pues, ¿no? Podría convencerlos, es un técnico con A esas llegada. alturas ya es tarde, si no los ha convencido de nada hasta ahora. Uy, señor Matuk, ¿qué responde usted a eso? Yo creo que usted va a ser escuchado en Perú Libre, ¿no? O sea, disculpe que le pregunte por eso, pero es válido, usted es un representante del pueblo y es válido que nos preguntemos si va a poder influenciar con sus opiniones y consejos y conocimientos a un eventual gobierno de Perú Libre, ¿no? Igual que el señor Bustamante. Pero más bien quien está influenciando hoy día es Perú Libre al señor Matuk. Él ha sacado un tuit hoy día que dice que la diferencia entre Perú Libre y Fuerza Popular es que con Perú Libre habría menos desigualdad. Claro, todos serían pobres excepto los ricos que manejarían el gobierno, como Venezuela, que tiene 96% de pobres, desaparecieron a la clase media, y 4% de ricos, que son los jerarcas políticos, militares y los narcotraficantes que viven en Venezuela. Eso no queremos en el Perú. Señor Matuk, por favor, se asume de una postura que el señor Castillo sería un calco de Venezuela. Es un típico tema del debate, pero ¿cuál es su respuesta? Bueno, a la afirmación previa, en mi experiencia he asesorado ejecutivos en 6 países del mundo, Perú y 5 otros. He vivido 11 años parqueado en otros países y el problema real no es convencer al Ejecutivo. El problema real es el infierno del Congreso. Ajá. Entonces, aquí el problema es que el Ejecutivo puede presentar la ley Z y si se estrella en el Legislativo es fatal. Claro. Y eso lo vemos todos los días. Entonces, aquí el problema relevante no es si yo recomiendo o no recomiendo, si me hacen caso o no me hacen caso. Aquí el problema relevante es cuál es la conducta que va a tener el Legislativo. Ya hemos tenido 3 presidentes cuando debiera haber uno, y todo es responsabilidad del Legislativo, no es gratis. El mismo equipo Farid, de Fuerza Popular todo que depende, tenía... Farid, de la propuesta del Ejecutivo. ¿Puedo terminar? Claro, claro que sí, me encantaría. Ya, gracias. Entonces, el problema es de que el Legislativo, y aún en el Legislativo, teniendo una mayoría propia, como fue el caso de Fuerza Popular, ninguna ley en el plan de gobierno de Fuerza Popular, no estoy pidiendo una ley de otro plan de gobierno, pero ni una sola ley que se desprendía del plan de gobierno de Fuerza Popular de 2016 fue aprobada por la mayoría fujimorista el primer año, que tenía mayoría propia. Esa es una parte. Lo segundo, sobre si vamos a hacer Venezuela o la India o lo que fuese, son extrapolaciones, parte de la propaganda. O sea, yo fui parte del equipo económico de Fujimori en el 90. Y esta visión apocalíptica que se eligen a Fujimori va a ser el fin del mundo. Un cerro de amigos fueron del equipo económico de Humala en 2011. Yo estaba en Angola en ese momento. Igual, apocalíptico. No ocurrió ningún apocalipsis. Entonces, aquí hay un tema que hay que tener presente, que los profetas del apocalipsis ya han fracasado 2 veces. Y eso es parte de los hechos. Entonces, aquí uno puede, como parte de la propaganda... Pero, señor Matuk, lo que pasa es que ni Fujimori ni Ollanta con la hoja de ruta eran tan contundentes, tan radicales como el señor Castillo, que no se modula. Digamos, habrá gente a la que no le importa que se module, ¿no? Que compra esas propuestas, pero hay otro gran sector de la población enorme que está muy preocupado con, por ejemplo, renegociar los TLC, ¿no? Y le ruego que por favor vayamos a esa parte del debate también, renegociar los TLC. Sobre los comentario, René. A ver. Mira, Farid, yo creo que hay un problema grave con todo lo que representa a Perú Libre. En los debates, en las presentaciones, solo hablan del pasado. Quiere decir que no tienen ideas sobre qué hacer en el futuro. Y cuando dicen algo, dicen barbaridades, como cambiar la Constitución a la mala, desaparecer los TLCs, cerrar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y todas esas barbaridades. El Perú necesita integrarse a la economía mundial y eso lo entiendes tú perfectamente. Yo sé de tus capacidades. Un país pobre como el Perú no puede desarrollarse cerrado, limitando las importaciones, protegiendo lo local. Un país pobre como el Perú tiene que hacerse rico trayendo la riqueza de afuera, exportando minerales, pescados, confecciones.
agroexportaciones y trayendo turistas. El potencial de nuestro país está ahí. Ahí es donde podemos crear la riqueza y salir de pobres muy rápidamente. Si en 30 años hemos pasado de 60% de pobres a 20% de pobres, viniendo desde el octavo círculo del infierno. Eso es verdad, pero viene la pandemia, vivo, pero señor Bustamante, ¿no? viene la pandemia y quita... No vamos a poder hacer manejándonos bien por 10 Claro, años, pero por ejemplo. de acuerdo, pero es un cambio relativo, porque vino la pandemia, quitó el telón, quitó el velo, y mire cómo funcionaron las cosas. O sea, pero eso ha sido un punto de quiebre. Muy rápidamente, pero reveló las condiciones. Reveló las condiciones. Y a toda la gente que ha tenido una crisis de pobreza, sacarla este año de la pobreza, ¿no? Y para eso. Pero los servicios básicos, los servicios. La pensión 65, de acuerdo. De acuerdo, pero hablamos también de los servicios básicos, la salud, por ejemplo. Pero, señor Matúc, realmente dan miedo, pues, dan miedo las propuestas de Pedro Castillo. Sí, le voy a contextualizar. Sí, claro, es lo mismo, es lo mismo. ¿Puedo hablar sobre los TLCs? Sí, por supuesto. ¿Puedo preguntar? Entonces. ¿Puedo preguntar, por favor? O sea, va a hablar sobre los TLC. Quiero decirle que también, no Eso solamente... me preguntaron antes y no lo pude responder. Sí. No lo respondo, ¿no? Bueno, responda usted. O sea, de los TLCs, hay TLCs que son genuinos y TLCs que son adulterados. El caso de Guatemala, que solo se importa azúcar y no se exporta nada a Guatemala, el único que beneficia es a un importador de azúcar de Guatemala al Perú y ha destruido la industria azucarera en Perú. Entonces, ese TLC debe ser revisado, anulado. El TLC con Japón, con la Unión Europea, con Estados Unidos, son TLC decentes. Pero esos TLC que son unidireccionales, en donde hay un tipo que hace de intermediario y se llena de plata a través de esa intermediación, ese TLC no camina. Entonces hay que diferenciar. O sea, para evitar los de Guatemala se tiran todos los TLCs. Bravísimo. No hemos dicho tirar todos los TLCs. Por supuesto, es lo que dijo Castillo y lo que dijo Cerrón. Yo no lo he visto escrito, lamentablemente. Pero tú estás representando sobre el tema, ellos, ahora quiero tocar de el tema Farid. de la Constitución, pero quiero acabar, porque sobre el tema de la Constitución. Pero Farid, el TLC, hoy día lo ha dicho Castillo, vamos a revisar todos los TLCs, no solo el de Guatemala. Ya, los va a revisar, porque usted tiene que dar una ley que va a revisar. Ya quiere el detalle es más puntual, el detalle es técnico. Los TLC no son talla única. Los TLC no son talla única. Detalles técnicos. Acá lo que hay es una gran ignorancia sobre las estrategias para el desarrollo del país. El Perú solo puede salir de la pobreza creando riqueza. Y eso se hace con inversión y con comercio internacional. Farid, tú lo sabes perfectamente. Es muy lamentable que hoy estés asociado a esta gente que no entiende las cosas que tú sí entiendes. Por favor, creo que tienes que hacer un mayor esfuerzo de hacerlos entender. Pero ha habido una mención de la Constitución que se quiere cambiar a la mala. La Constitución, escrita hoy, y lo utilizó la gente del FONAVI, si usted junta el número de firmas tantas y explícitamente el número de firmas dice, hágase tal cosa, se hace tal cosa, hombre revisará que las firmas son genuinas y se hace. Dentro del 206, ¿ah? No. La Constitución de Fujimori abrió la puerta del referéndum y la consulta popular que no estaba en la Constitución del 79. No, pero no para pedir una nueva Constitución, pues eso por no eso... dice. Eso no dice. Pero, disculpa... Eso es interpretativo. Disculpa, bueno, es que todo es interpretativo, pues. Depende de quién esté en el poder. Pero vamos... No, lo que no es interpretativo es de que el presidente ordene un referéndum. Eso no es interpretativo. Pero el 206 es claro. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Sigue usted hablando, Farid. Estoy midiendo el tiempo de manera escrupulosa para que haya equidad. Entonces vamos a la pausa y seguimos contigo, Farid, para que le responda al señor Bustamante respecto a la Constitución. Señor Matúc, estamos de regreso con el señor Matúc y con el señor Pablo Bustamante en un debate bastante intenso sobre las propuestas económicas y habíamos terminado antes de ir a la pausa con el tema constitucional. Señor Matúc, solamente le voy a leer algo que tiene que ver también con lo que está pasando en el Congreso, que podrían en esta legislatura, en este Parlamento, elegir a los nuevos miembros del TC. Hay varias personalidades que se han manifestado en contra de que este Congreso sea el que elija a los miembros del TC, que serían los que tendrían que interpretar justamente lo que usted
llama interpretable, porque es interpretable ciertamente. La iniciativa de reforma constitucional, es el último párrafo del 206, corresponde al presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Ya, pero esto tiene que pasar de todas maneras por el Congreso. Pero usted dice que es interpretativo, lo tendrá que resolver el TC. No. A ver. No. Acabo de poner en la cuenta de Twitter de este programa 2021 una cita de la página web del gobierno del Perú, no del Frente Amplio, en donde dice: si lo propuesto por el 0.3% de los electores es rechazado por el Congreso, se puede presentar el 10% de los electores para que se haga el referéndum sí o sí. Eso está escrito en la página web del gobierno peruano. Entonces, es cierto, usted presenta una firma con el 0.3, se lo rechazan, junta 10% y el referéndum va sí o sí, es lo que está escrito. No, bueno, verdad. Bueno, señor Bustamante, tiene que entrar de todas maneras a una decisión del legislativo y posteriormente puede ir a un referéndum. es una cita lo que Claro, se tiene que hacer una modificación, ¿no?, en el Congreso. Y además no está establecido el reemplazo de la Constitución ni la convocatoria a una asamblea constituyente en ninguna parte. Eso es una figura absolutamente ilegal, fuera de la Constitución. Claro, porque... Si tanto hablan de la Constitución, por lo menos manejen con más cuidado las cosas. Claro, ese es el punto, porque, señor Matute, estamos hablando de una reforma constitucional, no toda la Constitución. Le estoy citando la página web del gobierno del Perú. No, pero la está interpretando también. No le estoy interpretando. También. Dice a la letra: si el proyecto de reforma constitucional es rechazado por el Congreso, existe la opción de acudir nuevamente al jurado, esta vez con un total de firmas que representen el 10% de electores. Ya, usted mismo lo ha dicho. Eso reforma, dice. Por eso, dice reforma constitucional, no nueva constitución, pues. No, la reforma constitucional es cambiar el 206, pues. Ah, bueno, eso es importante. No se puede cambiar así nomás. Ya puede ser como Chile. Hay procesos que hay que mantener. Esto no se puede manejar mal como un colegio de provincias donde un profesor abusivo hace lo que le da la gana. Eso no es el Perú. Pero no puede usted referirse... No están respetando al Perú, no están respetando nuestras instituciones y están amenazándonos con cambiar las cosas como les dé la gana. Eso es inaceptable. Es que, ¿qué problema ponerse de acuerdo? Nacionalizar nuestras riquezas, nuestros recursos naturales. Si paramos la inversión en la minería, el Perú no sale de pobre. Fíjese, si usted exporta, Farid, un polo de algodón que se vende en Miami en $80, en el Perú quedan $8, el 10%. Se exporta una palta a un supermercado inglés que se vende en 2 libras esterlinas o 2,5, en el Perú queda 60%. Pero si exporta concentrados de cobre a China, procesar el cobre, concentrados de cobre, en el Perú queda 86%. Quien más produce recursos para el Perú es la minería, porque tiene un altísimo valor agregado. Se convierte la tierra inerte, sin valor, en riqueza. Pero se ha creado el mito de que no hay valor agregado. Y entonces se están distorsionando las políticas que permitirían eliminar a los pobres. Lo que pasa es que el Frente Amplio al que usted pertenece propone el post-extractivismo, que dice produzcamos lo mínimo de todo y no exportemos alimentos. Eso significa condenar a los agricultores, que son los más pobres del Perú, a la pobreza eterna. Bueno, que responda, pero que responda el señor Matute, porque usted está siendo bastante severo, señor Bustamante, porque hay mucha parte de nuestra población, la mayoría hasta el momento, que va a votar por el señor Pedro Castillo, a quien usted llama un profesor abusivo, ¿no? Entonces, le ruego mantener las formas, ¿no? Porque es válido también votar por Pedro Castillo, no solamente es válido votar por Keiko Fujimori. Las dos posturas son dentro de la democrática. Pero no pueden imponernos cambios que la población no quiere. Es que lo que dice el señor Matute tiene sentido, pero en todo caso hay instituciones que podrían resolver ese desacuerdo, ¿no? El TC, por ejemplo, podría resolver ese desacuerdo. Por lo menos estamos de acuerdo en que en el TC podría resolver ese desacuerdo, señor Matute. Sí, ¿interpretativo? Seguro, pero mire, en el mundo de los hechos la solución chilena fue una solución en 2 etapas que se puede hacer perfectamente en Perú. Presente el 3% de las firmas, se lo rechaza el Pleno.
presenta el 10% y lo gana. ¿Qué cosa cambia? Solo el 206. ¿Qué dice el 206? Como en la reforma de la Constitución. Y se avanza por partes y lentos. Nadie está apurado de hacer una nueva Constitución para fin de año. Por ejemplo, yo he señalado muchas veces, para mí el momento apropiado de hacer la Constitución sería en las regionales del 2022, en noviembre. Sería un momento apropiado. Ya. ¿Cuándo se instala la nueva constituyente? El 28 de julio siguiente, un año, año y medio para cada constitución. Es un camino, es un camino. Antes el 206 necesitas 2 legislaturas. Entonces, eso te va a tomar un año, no hay tiempo para hacer eso. Y mientras tanto, el país parado, porque no va a saber a qué tipo de estructura política y económica vamos a ir en el futuro. Eso es una barbaridad. En un momento de tanta pobreza, plantear el cambio de constitución en el proceso que tú dices, que no es el que plantea Castillo, toma 2 años como mínimo o 3, y eso es la parálisis de todo el Perú. Nosotros tenemos que priorizar hoy día la recuperación de la economía. Pero en todo caso lo puede decidir la democracia también, señor Bustamante, nos guste o no. Lo puede decidir la democracia del Congreso también, los votos del Parlamento. Lo que estoy diciendo es que no se puede plantear una reforma de ese tipo en un momento como este, en que nos hemos empobrecido y en que la prioridad es recuperar la salud económica de todos los peruanos. Entonces, si paralizamos las inversiones, si paralizamos las decisiones sobre la economía, esperando una nueva constitución, condenamos al Perú a quedarnos con el nivel de pobreza de 30% que tenemos hoy. Por lo menos en el corto plazo, Farid, y eso es un costo, pues, es un costo de esta gran conversación que tiene que ver con respecto a la posibilidad de una nueva constitución o no, tiene sus costos, pues, y en el corto plazo vamos a estar bien complicados. Mire, la evidencia que tenemos de Chile es que la han hecho con tiempo en sus partes y yo no veo ninguna catástrofe en Chile. pero todavía no estamos viendo pues la Asamblea Constituyente, cómo va a actuar. Pero nuevamente, lo que estoy señalando yo es que es en 2 etapas, perfectamente legal y con un Congreso en contra. Está escrito, se puede hacer. No es a la mañana siguiente, no es que el 29 de julio el presidente convoca a una constituyente, un referéndum en 30 días. No es eso. Se puede hacer. Va a tomar tiempo, pero después de arriba nos va a tomar tiempo. El entretanto tienes que reconocer que causaría una parálisis de todo en el Perú. Y eso sería muy malo para nuestro país. Estando empobrecidos como estamos, la prioridad es recuperar la economía de todos los peruanos. Eso creo que tú lo tienes muy claro, ¿no? Y conoces de las estadísticas y de todos los procesos que explican la naturaleza de estos procesos en el Perú. Bien. No te dejes llevar, ¿no? A mí yo lamento que tú estés defendiendo las propuestas de Castillo y compañía, porque tú vales mucho más que sus propuestas. Bueno, acá el problema es que pareciera que cada uno de ustedes quiere eliminar al otro, ¿no? Y lo que queremos los peruanos es que se pongan de acuerdo posturas tan disímiles. Ojalá se pueda. No es cierto. Yo no quiero eliminar a nadie. O sea, me refiero ideológicamente. Yo tampoco quiero eliminar a nadie, al contrario. Tampoco. Estoy diciendo que el señor Farid es un tipo muy valioso y que me da pena más bien que esté representando malas propuestas. Bueno, él considera malas las propuestas suyas, entonces... Yo no he dicho que son malas. Ok, bueno, ¿cómo son las propuestas? Yo sí he dicho que las propuestas de Perú Libre son malas. Y no estoy atacando a Castillo ni a Cedrón, sino a sus propuestas. Ok, me quedo entonces con la idea de que no hay un ánimo de eliminar ideológicamente al oponente. De ninguna manera. Perfecto. Usted está poniendo esas palabras en las bocas de sus entrevistados. Es lo que parece y es lo que se ve en este ambiente crispado y en buena hora. Sí, no yo lo veo así. ¿No le extraña por qué? No sé, ya lo he visto hacer lo mismo antes. Yo también lo he visto usted lanzando comentarios bien furibundos contra nosotros. Contra nosotros. Lo he visto. Bueno, muchas gracias. Están hablando los dos acá. Muchísimas gracias. Y ojalá que personas preparadas como ustedes se puedan poner de acuerdo en tantas cosas que el Perú necesita. Muchísimas gracias. Con Farid nos podemos poner de acuerdo, pero no con las ideas de Castillo. Ok, y bajemos. Muchas gracias por la invitación. Y contribuyamos, por favor, a bajar el tono de las discusiones. Gracias por eso, a los dos. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más.